Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. El municipio ciudadano de Viña del Mar, con su Departamento de Cultura y Museo Palacio Vergara, junto al Museo Masónico de la Gran Logia de Chile, les da la más cordial de las bienvenidas al último conversatorio del ciclo de charlas que se ha desarrollado en conmemoración de los 160 años de la Gran Logia de Chile y la exposición con el mismo nombre que se encuentra en este importante museo en el Salón Francisco Vergara y que ustedes precisamente han podido visitar hasta el día de hoy. Para la Gran Logia de Chile, esta instancia de poner en valor el patrimonio masónico nacional a su disposición y a disposición de toda la ciudadanía es de vital trascendencia porque nos permite reconocernos a través de la historia de destacados personajes que trabajaron para construir nuestra república. Hoy, jueves 2 de febrero, cerramos este ciclo de trabajo con la presentación de Nicolás Pinto, que hablará de la influencia francesa en el desarrollo de la francmasonería chilena en el siglo XIX. Saludamos especialmente a cada uno de ustedes, también a los grandes delegados jurisdiccionales de la zona de Valparaíso y Viña del Mar acá presentes, al director del Museo Palacio Vergara, señor Claudio Vergara, y directora de Programación de Museos, señora Natalia Muñoz. Y como Gran Logia de Chile, agradecemos el profesionalismo de ustedes y también de quienes trabajan acá en estos 2 meses de trabajo para la concreción de todas estas actividades. Al inicio, y por tratarse de la última exposición de este ciclo de charlas, vamos a dejar con ustedes con la palabra a don Raúl Antivilo, gran delegado jurisdiccional del Gran Maestro para Viña del Mar. Bueno, muy buenas tardes. En realidad para la jurisdicción de Viña del Mar ha sido un privilegio contar con la exposición 160 años de la Gran Logia de Chile y con este ciclo de charlas que culmina hoy, en los cuales hemos tenido una buena cantidad de público y se han tratado temas muy interesantes. El de hoy, que cierra el ciclo, a cargo del doctor Nicolás Pinto, que nos va a ilustrar sobre este interesante tema de la influencia francesa durante el siglo XIX, influencia que se veía en toda la sociedad chilena, en todo caso muy afrancesada en la época. Quiero dar las gracias también a todos los directivos del Palacio Vergara que siempre nos han dado todas las facilidades y con los cuales esperamos seguir contando para hacer algunos trabajos en conjunto que nos permitan extender un poco hacia la comunidad el saber qué es la masonería, cuáles son nuestros propósitos, cuál es nuestro objetivo frente a la sociedad en la cual vivimos. Siempre hemos tenido a don Claudio Vergara y a Natalia dispuestos a cooperar con nosotros de la mejor manera posible. Así que un gran agradecimiento a todos ellos y obviamente también al personal del Museo Masónico que funciona en la ciudad de Santiago, que ha estado también siempre pendiente acá y que ahora le viene la labor de desmontar esta exposición porque a contar de mañana ya es el último día que funciona el Palacio en esta temporada. Estará cerrado durante el mes de febrero. Así que muy agradecido por vuestra presencia y dejo a continuación, ¿no es cierto?, al doctor Nicolás Pinto para que pueda continuar con el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Y así tal cual lo anunciara el gran delegado jurisdiccional de Viña del Mar, vamos a dejar con ustedes al doctor Nicolás Pinto Pardo, especialista en rehabilitación oral, magíster en odontología, doctor en ciencias biomédicas, doctor en neurociencia de la Universidad Clermont-Auvergne y profesor asociado director del diplomado de implantología oral y profesor de la Universidad de Viña del Mar, que nos va a presentar la influencia francesa en el desarrollo de la francmasonería chilena en el siglo XIX. Dejamos con ustedes entonces al doctor Nicolás Pinto Pardo. Adelante, por favor. ¿Aló? Sí.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en esta presentación. Si ustedes escucharon bien, mi formación profesional es de dentista, pero tuve la fortuna de poder vivir un tiempo en Francia y eso en cierta forma me abrió la mente en muchas cosas, entre ellas la oportunidad de ver ciertas, diríamos, costumbres o también ciertas influencias que había, por ejemplo, en la arquitectura, en las formas de vivir en la sociedad o también algunos aspectos que uno diga históricos, que poco a poco empecé a tratar de ver si había una relación o no con nuestra sociedad, principalmente del siglo XIX, que creo que es un tema bastante interesante como para poder ver específicamente cómo ha sido el desarrollo de la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar. Ahora en particular, ¿por qué en relación con la masonería? Bueno, la verdad es que por azar vi que un familiar mío había sido masón, que es el piloto Pardo, entonces dije, mira qué interesante, fue masón, Francia me gusta, empecemos a empezar a leer un poco más de la historia de la francmasonería nacional, y de acuerdo a aquello, me di cuenta que había varios puntos que son interesantes de traer a la memoria, porque estos eventos de repente uno va pasando el tiempo y va dejando de lado y creen que todo nació hoy, y la verdad es que el origen de las cosas no siempre es hoy y aquí, sino que normalmente es ayer y allá. Y dicho esto, me parece que el tema en general, lo que lo quiero mostrar ahora principalmente es un aspecto de lo que yo he podido recolectar, ver y tratar de hacer un resumen para que tanto gente que conozca el tema como que no conozca el tema pueda tener un poquito más de antecedentes con respecto a lo que ha sido el desarrollo de la francmasonería nacional y en particular en el puerto de Valparaíso. Ahora, ¿qué antecedentes tenemos nosotros para poder hablar de que existe cierta influencia de la francmasonería francesa o de Francia en sí al desarrollo de nuestra francmasonería nacional, específicamente en el siglo XIX? ¿Qué antecedentes tenemos? Por ejemplo, por un lado, tenemos que hay inmigración europea, principalmente en el puerto de Valparaíso, gente comerciante o artesanos, algunos venidos desde Francia, los cuales tuvieron en algún punto una idea de fundar una logia asociada al Gran Oriente de Francia. Una logia, diríamos, de extranjeros, gente que estaba aquí participando en el comercio y en artesanía, que principalmente no era el grupo intelectual propiamente tal de ADN, aunque hubiesen intelectuales en estos grupos, probablemente, que tenían una idea principalmente de crear una logia de lo que ya habían vivido principalmente en la ciudad de Bordeaux, donde habían una de las personas que participaban, o algunas más que otras, habían tenido diríamos, una iniciación como se lee los libros de masonería, y había podido conocer lo que era la francmasonería en Francia. Esta gente que por distintos motivos, tipos comerciales o no, viajaron a distintas partes de América, en particular unos que llegaron a Chile, y justo si ustedes se ponen a leer algunos libros de lo que es la masonería del siglo XIX, pueden ver de que estos eventos fueron multicéntricos, o sea, hubo justamente el nacimiento de una logia con influencia francesa en Chile, en Argentina, en Uruguay, y así es como empezó poco a poco a calar más hondo lo que era esta idea de francmasonería francesa en territorio latinoamericano. Ahora, posteriormente a la fundación de esta primera logia, diríamos logia como se conoce comúnmente como logia simbólica, la Étoile du Pacifique, que sería la primera logia asociada a una francmasonería como se lee en los libros de esta información, una francmasonería especulativa, no como lo que se veía antes con las logias lautarinas que previamente estaban en Chile. Uno podría decir, bueno, pero 1820 y tantos también existían algunas logias, y ¿por qué esas no son las primeras logias masónicas que funcionaron en nuestro país? Bueno, lo que se ha visto y lo que se ha reportado en los libros es que esas logias tenían principalmente una idea de funcionamiento más bien alejado de esta especulatividad que tenía la masonería que ya se estaba realizando en Francia. Entonces, podríamos hablar de que lo que nosotros tenemos como creación de gran logia posterior se debe a una influencia en particular de esta primera logia, y por eso se denomina logia madre a esta logia Étoile du Pacifique. Ahora, posteriormente a eso, durante la mitad del siglo XIX, se funda otra logia
de algunas personas chilenas y también algunos extranjeros, pero que tenía la gracia de que funcionaba en idioma español, debido a que no toda la gente hablaba francés y empezaron a ver de que había un interés creciente de poder hablar en las reuniones masónicas en idioma español, por lo cual se creó desde la Étoile du Pacifique una logia denominada Unión Fraternal. Ahora, posteriormente a eso, y lo digo ahora en la introducción porque me parece que va a ser importante ver los eventos posteriores, que también a mediados de lo que sería esta década del 50, se crea también un taller simbólico que se constituyó como Étoile du Pacifique para el capítulo Rosacruz grado 18. O sea, estamos hablando que se crea un grupo masónico asociado a los altos grados de lo que se describe del rito escocés antiguo y aceptado. Entonces ya podemos ver acá que particular en Valparaíso era la cuna creciente de este desarrollo de un sistema masónico como se conoce el rito escocés antiguo y aceptado, que principalmente, vamos a ver más adelante, tiene un origen francés 100%. Ahora, posteriormente a eso, tanto en Concepción como en Copiapó, se crearon otras logias que también estaban bajo el reconocimiento del Gran Oriente de Francia. O sea, en resumen aquí lo que podemos ver es que principalmente el desarrollo de la francmasonería de la década del 50 está eminentemente influenciada por lo que es el desarrollo de la influencia francesa a través del reconocimiento con el Gran Oriente de Francia. Ahora, hay un evento sí en particular que generó que ha déclenché, como dicen nuestros amigos franceses que tenemos aquí presentes, por favor, que gatilló que las logias chilenas dejaran de reconocer la patria potestad que tenía el Gran Oriente de Francia sobre estas logias. Y en particular era que hubo un nombramiento por parte de Napoleón a que el nuevo jefe supremo de la francmasonería francesa que desarrollaba el Gran Oriente de Francia iba a estar a cargo de una persona que no había sido iniciada en masonería, que se llamó Pierre Magnán, que era un mariscal. Entonces, esta situación en particular se dice que gatilló que la francmasonería nacional dejara de validar este reconocimiento que tenía del Gran Oriente de Francia debido a esta situación puntual de poner a una persona que no era masona como el presidente supremo de esa institución. Ahora, lo que se ha podido ver en general en los escritos y también algunas, diríamos, hipótesis al respecto, es que este evento en particular no fue ciertamente el punto gatillante del real trasfondo de poder escindirse del Gran Oriente de Francia, sino que más bien la distancia que había entre una institución y la otra, la comunicación que tomaba mucho tiempo y también la necesidad de poder gestionar todo lo que fuera el trabajo masónico local en lo que es el puerto de Valparaíso. Entonces, esta situación en particular lo que se ve es que principalmente fue como una excusa para poder evaluar lo que era el reglamento que tenía el Gran Oriente de Francia y decir, bueno, en este contexto nosotros ya no reconocemos más la autoridad del Gran Oriente de Francia, por lo cual vamos a crear nosotros una institución denominada Gran Logia de Chile. Ahora, ¿por qué hablamos de, en particular lo que yo estaba mostrándole recientemente era un sistema masónico que se desarrolló en Chile, que era el rito escocés antiguo y aceptado, con una cantidad de grados importantes que se describen tanto para la masonería simbólica del 1 al 3, como lo que es los altos grados, desde el 4 hasta el grado 33. En particular, hay un personaje en la historia del escocesismo que se llamó Etienne Morin, el cual es una persona que marcó el desarrollo de este sistema masónico, rito escocés antiguo y aceptado, debido a que él fue un comerciante, el cual se dedicó a hacer trayectos entre lo que es la ciudad de Bordeaux, Burdeos en Francia, hacia Centroamérica. Como era comerciante, estos viajes eran comunes, eran bastante seguidos y lo que generaba de cierta forma era una comunicación entre un grupo X en Bordeaux y otro grupo que había en Centroamérica. Y él empezó a desarrollar masonería tanto en Francia, pero empezó a hacer algunas cosas también lo que fue en Centroamérica. Y de acuerdo a aquello, empezó a ver junto a sus colegas, seguidores, discípulos, como les quieran llamar,
la posibilidad de crear otros grados distintos al tercer grado de la masonería simbólica. Entonces, empezó a cierta forma a crear un sistema nuevo, el cual se desarrolló en cierta forma, que denominó diríamos, el rito de la Real Orden Secreta, que contaba con 25 grados en particular. Entonces vemos que Etienne Morin viajaba entonces de lo que se ve desde Bordeaux hasta Centroamérica y permitió de cierta forma el transporte de la masonería, que estaba eminentemente en Francia, hacia otros lares, como por ejemplo Centroamérica, y desarrollar un sistema masónico, como comentaba anteriormente, que derivó a lo que es el rito escocés antiguo y aceptado, rito que utilizaron principalmente las logias en Valparaíso y que principalmente utiliza también el sistema masónico desarrollado acá en la Gran Logia de Chile. Ahora, ¿cuál era el contexto que existía en el siglo XIX, acá el contexto sociocultural, en Chile en esa época? Vemos principalmente que había una sociedad bien jerarquizada y estratificada en dos grandes grupos principalmente. Un gran grupo que tenía trazas de oligarquía e influencia europea, principalmente dado de la influencia española, que está obviamente en la pirámide o en el punto superior de lo que es, diríamos, los estratos socioculturales de nuestro país. Y había otro grupo que era un estrato más pobre, que era más o menos homogéneo, pero estaba subyugado a lo que era este otro grupo más acomodado. Entonces, vemos que en general habían dos grupos bien definidos y la influencia, sí, religiosa, era eminentemente católica debido a la influencia española que existía en esa época. Obviamente, nuestra principal influencia, diríamos, europea, en esa época, antes de lo que fue la independencia de Chile, era española. Entonces, sí, a finales del siglo XVIII, había un comienzo de una ilustración en nuestro país y principalmente en sectores más acomodados oligárquicos, pero no era muy desarrollado, ¿ya? Esto principalmente estaba dado por tanto una ilustración católica que traían algunos españoles que venían a nuestro país, o también algunos, diríamos, trazas de algunos libros, obras que podíamos ver en la misma arquitectura, que influenciaba de cierta forma a un grupo bien selecto de nuestra sociedad a comienzos del siglo XIX. Ahora sí, también hubo algunas luces francesas que comenzaron a llegar a nuestro país y principalmente por estos libros que llegaban de manera individual y bien puntual a las costas de Valparaíso, a los puertos de Valparaíso. Pero también había que tener en consideración de que la influencia era bien local y bien puntual, como por ejemplo escritores como Montesquieu, Rousseau, o Buffon, entre otros. Entonces, lo importante así también era tener la capacidad de entender el idioma, y ese punto también fue crucial para poder desarrollar esta influencia de lo que sería la ilustración francesa propiamente tal en nuestro país. Si menos gente hablaba francés, menos gente podía leer estas obras que llegaban de manera importada. Ahora, hay dos eventos, sí, que son importantes de recalcar, que ocurrieron durante el siglo XIX, que ayudaron a desarrollar este espíritu de liberalismo que se desarrolló en esa época. Principalmente, uno, la independencia de Estados Unidos, y dos, la invasión napoleónica a España, lo que en general ayudó a desarrollar un deseo independentista en la época, un rechazo a lo que es la influencia española, y un aumento de importación de ideas, por ejemplo, ideas francesas a la población, diríamos, de la época del siglo XIX. Ahora, también hay un afrancesamiento en este pensamiento que había desde la intelectualidad social asociada a lo que es la clase alta en la década de 1930. Principalmente asociado, como les comentaba anteriormente, a lo que es el arte, lo que es la arquitectura y la literatura que se podía leer en ese tiempo. Ahora, este afrancesamiento sí tuvo diríamos de cierta forma, una disminución, o se atenuó un poco debido a la era pelucona que ocurrió en nuestro país en esa época. Y principalmente está dado a la diversificación de modelos internacionales que llegaron a nuestro país. Ahora,
inclusive luego de esa forma de atenuar este pensamiento, diríamos, como más afrancesado, hubo ciertos grupos que mantuvieron, especialmente en los jóvenes oligarcas de nuestro país, que mantuvieron ese espíritu francés porque les interesaba la cultura, les parecía muy, muy atrayente lo que eran estos pensamientos que se arraigaban después de lo que sería los sucesos ocurridos en Francia en la época de 1700, en lo que estaba ocurriendo principalmente en 1800, y que ayudó a que ese grupo mantuviese algún tipo de influencia francesa en el desarrollo tanto de su forma de pensar como también en la arquitectura local del momento. Ahora, estas nuevas ideas, estas nuevas llegadas de estas ideas que estaban en cierta forma influenciando lo que es el desarrollo de nuestra sociedad del siglo XIX, tuvieron algunos puntos que fueron importantes de recalcar por lo que ocurrió posteriormente a estos sucesos. Y en particular lo que ocurrió en 1848 en Francia, con diríamos, esta crisis económica que ocurrió y una abdicación del rey Luis Felipe I, lo cual mostró de cierta forma, bueno, en Francia fue un evento puntual porque generó la Segunda República, pero en nuestro pensamiento en particular de las personas y los jóvenes de esa época también empezó a haber una manifestación fuerte y marcada de corrientes más liberales y un rechazo más a lo que era el espíritu conservador y también una idea de mayor autonomía del Estado por lo que es la relación con la Iglesia Católica en particular, desarrollo de pensamiento más laico como una forma de ver la sociedad en particular. Ahora, este punto y esta cultura política más liberal también se empezó a radicalizar un poco en estas reformas laicas que permitían tener cierta mayor autonomía de lo que era esta corriente de pensamiento más libertaria en comparación a lo que existía en esa época y sobre todo lo que estaba asociado a la influencia española y lo que era el desarrollo de nuestra incipiente república a comienzos del siglo XIX. Ahora, esto también se asocia mucho y tuvo una excelente acogida con la masonería de esa época, porque al final de cuentas, cuando uno ve quiénes eran los que participaban en masonería, quiénes eran los que participaban en el nacimiento de estos partidos más liberales, o también lo que sería el desarrollo de corrientes más laicas, eran los mismos jóvenes que estaban en esa época desarrollando lo que es la vida en los puertos de Valparaíso. Ahora, ¿cuáles son las características que tenía esta primera masonería en nuestro país en particular? Bueno, que estaba dada principalmente por comerciantes y artesanos extranjeros de origen europeo que no eran españoles y que principalmente también podían estar asociados a gente norteamericana que venía a buscar también nuevos negocios a nuestro país. Otro grupo también había una proliferación, obviamente, de la masonería incipiente, no solamente en nuestros territorios, sino que también en Latinoamérica, en donde tuviesen ciudades-puertos, lógicamente, porque había la posibilidad de desplazamiento entre un lado y otro. Y podemos ver también que eso se asocia a lo que pasó en mediados del siglo XVIII entre Francia y Centroamérica, cuando ocurrió esta, diríamos, creación de nuevos sistemas masónicos de docencia como es el rito escocés antiguo y aceptado. Y por último, estas hermandades que se generaban, que eran hermandades principalmente laicas, buscaban también algunos deberes para la misma comunidad. O sea, de cierta forma, estos grupos que se formaban, estos grupos masónicos que se formaban, tenían que poder ayudar a este socorro mutuo entre solidaridad y algún tipo de ayuda necesaria, porque era un deber para poder participar en estos grupos. Entonces, nosotros vemos que principalmente lo que ocurría era algo bien humano. Gente que llegaba extranjera, que venía de otros países con otras lenguas, y principalmente lo que buscaba era un poco estabilidad de distintos tipos, y poder tener, de cierta forma, un lugar para poder ayudarse mutuamente si es que eso hubiese sido necesario. Ahora,
Hay ciertos aspectos que uno ha escuchado en cierta forma o se lee en particular que habla de que hay una trilogía entre lo que es el radicalismo, el ser bombero y el ser masón. Eso se asocia principalmente a que si uno lee un poco la historia de la creación del cuerpo bombero en Chile, uno puede ver que se crea principalmente, se celebra el aniversario, una fecha en particular, el 30 de junio de cada año, y esto se debe a la fundación del cuerpo bombero en Valparaíso en 1851. Ahora, estos grupos diríamos de ayuda a la sociedad, como son los bomberos en particular, estaban conformados muchas veces por miembros de ciertos grupos, ciertas agrupaciones que participaban en masonería y que principalmente eran colonias extranjeras. Entonces, de cierta forma, era bastante lógico ver a una persona que estuviese participando en masonería y que fuera bombero porque era joven y tenía un espíritu diríamos, altruista de ayuda a lo que es la comunidad en la cual participaba. Por eso es que muchas veces se habla de que bombero igual a ser masón, por estas cosas. Y si uno lee un poco también algunos archivos que tiene el cuerpo bombero, de algunas bombas en particular, pueden ver ciertos símbolos, ciertos elementos que uno puede decir, mira, esto también se ha estudiado en masonería o tiene ciertas relaciones, porque al final de cuentas eran las mismas personas. Y por otro lado, dentro de esta trilogía, el tercer punto es el ser radical. Y el Partido Radical tuvo un desarrollo en particular en nuestro país después de la Revolución de 1859, en el cual hubo una agrupación moderna en Chile que lo que buscaba era traer estos conceptos ideológicos más liberales que pudiesen combatir esta hegemonía de un partido conservador. Entonces, de cierta forma, lo que se hablaba era que este grupo, Partido Radical, representaba principalmente a esta burguesía naciente junto con la clase media y también sectores populares de nuestra sociedad. Vemos que entonces esta creación de este partido con estas ideas abrazaban bastante algunos conceptos de lo que se relata en lo que es el pensamiento liberal y el radicalismo creado en Francia, que está asociado también a lo que es el desarrollo de la sociedad en ese minuto. Entonces vemos que bomberos, gente que formaba este partido conservador, también eran masones en esa época en nuestro país. Entonces, hablamos que si era bombero, radical, entonces tenía que ser masón sí o sí en ese minuto. Ahora, volviendo un poco a lo que es la primera logia simbólica de nuestro país, la Étoile du Pacifique, principalmente hay un extracto que tomé de un libro del investigador Felipe del Solar. Esto es de un artículo que él publicó en la revista Remblack, en la cual se describe un poco la historia de la Étoile du Pacifique, la cual relata principalmente que en 1850 hay un grupo de franceses, artesanos principalmente, que crearon esta logia y solicitaron al Gran Oriente de Francia entonces una carta constitutiva para trabajar. Ahora, este grupo de una cantidad determinada de masones franceses, principalmente liderados por Jean-Baptiste Dubreuil, él venía de una logia de Bordeaux, la Étoile de la Gironde. Entonces estamos hablando de que era un masón que había participado en una logia francesa, dirigida bajo los auspicios del Gran Oriente de Francia, y que lo que quería hacer ahora era dirigir a un grupo de amigos, creando una logia en Valparaíso, ya que ahora había visto que las oportunidades comerciales o oportunidades laborales estaban bastante buenas en América. Se crea esta logia, pero a su vez otra gente de Norteamérica hace lo mismo y crea una logia Bethesda, con otro nombre, bajo, diríamos como diríamos como el patrocinio de los auspicios de la Gran Logia de Massachusetts. O sea, estamos hablando de un grupo de norteamericanos que crean una logia en nuestro país. Dos logias de extranjeros, americanos y franceses, trabajan acá en nuestro país y debido a que unos hablaban francés, otros hablaban inglés, pero nuestra población no todos hablaban ni francés ni inglés, decidieron entonces ver la posibilidad, junto a otros, de crear una logia de habla española en particular, la lengua castellana, y es así como nace en 1853 la logia Unión Fraternal. Ahora,
En esa logia principalmente participaron tanto chilenos como argentinos. ¿Ya? Algunos habían sido exiliados desde Argentina hacia Chile, entonces por eso es que participaban acá en masonería. Ahora, interesante, esta es la parte que me gusta a mí de sobremanera, que es la parte, como diríamos, más asociada a mi formación profesional de investigador, es los documentos antiguos. Los documentos antiguos es algo que me apasiona. Mi señora, que está aquí en esta sala, lo tiene claro porque me reclama que tengo tanto libro y cachureo en mi casa que tengo que ordenarlo. Bueno, estos libros, en particular es una carta que se encuentra en los archivos de la Biblioteca Nacional de Francia, que creo que gracias a unos hermanos que están presentes hoy en día es que la Biblioteca Nacional de Francia los tiene y gracias a eso nosotros podemos estudiarlos. Hablan de que hay una solicitud de constitución en 1850 por parte de la logia L'Étoile du Pacifique. Y ahí se describe en particular, hay una codificación en particular masónica en la cual habla de que la logia solicita esta, diríamos, carta de constitución el séptimo día del quinto mes de 5.850. ¿Ya? Pero hay otro mismo antecedente en esta correspondencia, en la cual se habla, si uno ve el calendario particular, uno lee por qué están estos códigos de texto y fecha. Bueno, en internet pueden encontrar como forma de descifrar estos códigos. Entonces, lo que habla es que principalmente el séptimo día, el día 7 de algún mes, y el quinto mes, diríamos como del año de 1850, correspondería al 7 de agosto. ¿Ya? Considerando de que el primer mes del año en este sistema es marzo. ¿Ya? Pero vemos que en otra correspondencia se ve de que fue el séptimo día del quinto mes, o sea, el 7 de julio de 1850. Entonces, queda ahí la pregunta en particular, ¿cuándo se funda esta logia? Si fue el 7 de agosto o el 7 de julio, ahora, de 1850. Esta pregunta yo creo que no se la hace nadie, pero algunos como yo nos preguntamos esas cosas y las respuestas que he tenido de algunos colegas, algunos historiadores también, o el mismo Felipe, con el que compartió algunos de estos elementos, es que efectivamente cuando uno ve si es que ¿cuándo es que oficialmente se funda una logia? Si es cuando solicita una carta patente, es cuando realmente se reunieron la primera vez, o es cuando les responden la correspondencia y les llega a Chile. Bueno, esos puntos son bien difíciles y bien intrincados de definir. A nivel, si uno ve lo que sale en los libros, habla de que es el 7 de agosto. Sin embargo, el texto dice que quizás fue el 7 de julio. La verdad es que si es que a alguien le interesa seguir esa línea de investigación para llegar a algún punto, bueno, lo dejo planteado como inquietud. Ahora, la creación de la Gran Logia de Chile, que ocurrió el 24 de mayo de 1862. Bueno, este evento en particular está asociado, como les comentaba anteriormente, por un evento puntual, que fue que Napoleón declara como gran maestro a una persona que no era masona, que era un militar llamado Pierre Magnán. Entonces, ese evento puntual gatilló de que las logias chilenas dijeran, no puede ser, nosotros no podemos seguir esta irregularidad según la Constitución y el reglamento, así que nos vamos del reconocimiento del Gran Oriente de Francia y fundamos nuestra propia institución. Ahora, como les comentaba anteriormente, hay ciertos elementos que de todas maneras llevan a buscar si es que existiesen otra motivación para poder dejar esta asociación o esta agrupación Gran Oriente de Francia y no seguir bajo su auspicio en particular. Y bueno, efectivamente, como les comentaba anteriormente, la distancia, el idioma, la reglamentación de Francia, cuando se solicitaban ciertas cosas como por ejemplo diplomas, paramentos, rituales, todas estas cosas tomaban una gran cantidad de tiempo que llegaran a Chile, tenían costos bastante elevados en ciertos puntos, y bueno, vieron que esto podría haber sido un gatillante para decir ya, mejor hagamos nuestra propia organización, nos basamos por nuestras reglas y podemos seguir funcionando como siempre. Ahora,
Esto se desarrolló en particular no fue por la Unión Fraternal como logia, perdón, no fue como la Étoile du Pacifique, sino que fue por la Unión Fraternal, esta logia que se asoció a otras logias nacionales para poder crear esta gran logia de Chile. Sin embargo, las logias extranjeras, tanto la Étoile du Pacifique como Bethesda, estuvieron en desacuerdo con esta escisión y esta creación de organización como Gran Logia de Chile. Ahora, estas tres logias separatistas, como se les denominó en algún minuto, junto a otra cuarta que estamos hablando de la Unión Fraternal más otras tres, fueron las que crearon principalmente esta institución nueva, la Gran Logia de Chile, que estuvo dirigida en primera instancia por el gran maestro Juan de Dios Arlegui. Creo que si ustedes recorren las calles de la quinta región van a ver que varios lugares tienen estos nombres, entonces empiezan a salir nombres que uno de repente no conocía que tuviesen relación con masonería, pero sí lo tuvieron. Ahora, como habían logias que estaban de cierta forma reconocidas por el Gran Oriente de Francia, con un nombre y un número en particular, tuvieron que cortar relaciones, renombrarse y tener una numeración distinta, como fue en el caso, por ejemplo, de la Logia Aurora de Chile, que estaba en Concepción, que tuvo que cambiar el nombre a Fraternidad y adoptar el número 2 en particular. O otras logias, como por ejemplo la creación de una logia en Valparaíso con el nombre de Aurora. Esas fueron logias que ustedes pueden leer en los libros que están disponibles en cualquier parte y pueden ver de que estas 4 logias son las que crean la Gran Logia de Chile en el año 62. Ahora, obviamente esta creación de una institución nueva, Gran Logia de Chile, no fue miel sobre hojuelas todo el tiempo, sino que tuvo hartos detractores, como por ejemplo Antime Martin, que fue un venerable maestro de la logia Étoile du Pacifique, el cual está completamente en desacuerdo de la creación de esta nueva institución Gran Logia de Chile, la cual declaraba irregular debido a que no seguía ningunos patrones de la reglamentación que tenía el Gran Oriente de Francia en su época. O sea, la declaraba totalmente irregular y estaba en contra de cualquier tipo de relación que pudiese tener de la naciente Gran Logia de Chile con esta logia Étoile du Pacifique. Ahora, ¿qué pasó con esta logia Étoile du Pacifique posterior a la creación de la Gran Logia de Chile? Y eso es interesante porque, en cierta forma, esta logia tuvo un vaivén, un ir y venir, momentos de dulce y agraz, como en la vida, y tuvo que cerrar sus trabajos en ciertos minutos durante el siglo XIX e inclusive el siglo XX, para posteriormente, diríamos, tener una nueva relación, no ya con el Gran Oriente de Francia, sino que más bien asociado a la Gran Logia de Chile. O sea, finalmente esta logia francesa eminentemente pura y diríamos, la logia madre, la masonería chilena del siglo XIX, tuvo que asociarse a la Gran Logia de Chile por estos temas que les comentaba anteriormente, de ir y venir y de, como dicen en masonería, se lee los libros, como abatir columnas. Ahora, sin embargo, el trabajo de esta logia a nivel local, en Valparaíso en particular, tuvo harto que ver con el desarrollo, diríamos, de distintas cosas, como por ejemplo el trabajo que realiza la Sociedad Escolar Blas Cuevas, que hasta el día de hoy existe. Esta logia francesa prestó ciertos recursos económicos a la Sociedad Escolar Blas Cuevas, la cual estaba presidida por el señor Benicio Álamos, y en cierta forma a través de unos, diríamos, documentos invaluables que el señor Héctor Arancibia, un amigo mío que está acá presente en la charla, me facilitó, ya que él encontró en algunos depósitos de libros antiguos. Se puede leer y se puede ver que efectivamente en estas, diríamos, es un libro de copia de correspondencia que existía entre la Logia Étoile du Pacifique y el Gran Oriente de Francia. Alguien, como obviamente hoy en día existen los correos electrónicos y quedan registros, en esa época como no existía, lo que había que hacer era escribir a mano la correspondencia que se enviaba para un lado, acá quedaba escrito en un libro y ese era el libro de registro de las correspondencias que se enviaban a ciertas partes. Y lo que se ve acá en particular es que la Sociedad Escolar Blas Cuevas no había cumplido con sus deberes económicos con la Logia Étoile du Pacifique, y la Logia Étoile du Pacifique le decía, por favor, páguenos. Y ahí hubo unas cartas de correspondencia ir y venir durante un par de años hasta que no sabemos si se solucionó el problema o no.
Y otro punto en particular que me pareció interesante durante este libro de correspondencia que existe en los registros de mi amigo Héctor Arancibia, es que en un momento yo les hablé de que había un tipo de masonería que era masonería simbólica y altos grados, de un rito, el rito escocés antiguo y aceptado. Lo que se ve acá es que en los registros históricos de la Gran Logia de Chile hay un punto en la primera década del siglo XX en la cual hay una escisión y una división entre la gente que apoyaba solamente la masonería simbólica en contra de lo que son los altos grados del escocesismo. Y la logia Étoile du Pacifique lo que hace aquí es, de cierta forma, pedir un reconocimiento al Gran Oriente de Francia para esta sección de hermanos de la Gran Logia de Chile que no reconocían los altos grados del escocesismo y querían fundar en particular una gran logia simbólica en Chile. Esto está en los registros escritos, en lo cual se lee específicamente de que la logia Étoile du Pacifique pide el reconocimiento del Gran Oriente de Francia para esta nueva entidad que se está creando en Chile como Gran Logia Simbólica de Chile. Ahora, les voy a contar el final de esta historia, es que al final de cuentas esa Gran Logia Simbólica duró unos cuantos días, meses, no duró mucho. Entonces la verdad es que no llegó a buen puerto, pero al menos existen los registros de que la Étoile du Pacifique, hasta, diríamos, la abatida de columnas que tuvieron en la primera década del siglo XX, intercedieron en el desarrollo de esta nueva organización masónica nacional. Ahora, ¿qué otro elemento nosotros sí podemos ver de la masonería francesa en el desarrollo de nuestra masonería nacional? Bueno, si nosotros comparamos en particular estos libros que se encuentran en bibliotecas de universidades, por ejemplo, la primera constitución de la Gran Logia de Chile se encuentra en la biblioteca de la Universidad Católica de Valparaíso, en la sección de Humanidades, y estos libros de constitución del Gran Oriente de Francia uno lo puede encontrar en Internet. Bueno, pueden ver que en particular hay un texto que ustedes seguramente no pueden leer porque están lejos, pero yo se los puedo leer en este minuto, es que habla de que la constitución y reglamento del Gran Oriente de Francia, y lo mismo, pero en español, en la constitución de la Orden Masónica en Chile, hablan de que la base de la masonería en esa época era la creencia y la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y el amor a la humanidad. Lo dice tanto en francés como en español. Ahora, si uno lee el texto en completo en general, va a ver que más del 90% de lo que está en francés es lo que se escribió en español y se tradujo en la primera constitución de Juan de Dios Arlegui. Entonces, vemos de que al menos si queríamos renegar una parte de la masonería, bueno, el funcionamiento de lo que es la masonería nacional está asociada principalmente a lo que fue la reglamentación y constitución del Gran Oriente de Francia. No solamente lo vemos a nivel de constitución y reglamento, sino que también lo vemos a nivel de formas, como por ejemplo acá hay dos elementos de diplomas de reconocimiento en particular que se hacen a distintos grados de la masonería, como este sistema masónico de rito escocés, primero, segundo y tercero, en lo cual se les entrega ciertos diplomas. Si ustedes ven estos diplomas, vemos que los elementos que están fundando uno u otro son principalmente los mismos. Y con el lema que si ustedes pueden leer, Salud, Fuerza y Unión, en francés está Salut, Union, Force. Ahora, si uno es más específico y se pone a ver lo que era en particular el sistema de rito desarrollado en Chile, el rito escocés antiguo y aceptado, uno podría reconocer a través de esta tablita que está aquí presente que el rito particular que se desarrollaba, los rituales que se desarrollaban en una logia nacional como es la Orden y Libertad número 3, en aproximadamente 1870, tenía mucha influencia principalmente de lo que es influencia peruana, y la influencia peruana era una traducción de la influencia francesa. Lo mismo uno puede hacer y ver con ciertos documentos que existen digitalizados en Internet y que uno puede tener acceso, si es que puede hablar francés, para poder reconocer algunos puntos en los cuales se ve de que ya rituales de 1808 tenían aproximadamente 50% de similitudes con lo que se realizaba acá en nuestro país durante todo el siglo XIX. Ahora llegamos a las conclusiones. Bueno, ¿qué podemos concluir entonces de nuestra jornada de hoy, en particular de la influencia francesa que tanto me gusta en general y que se desarrolló en nuestro país durante el siglo XIX? Es que
eventos locales pero importantes que se desarrollaron tanto en Europa como en América llevaron a que corrientes asociadas al liberalismo, al radicalismo y al laicismo influenciaran el desarrollo de nuestra sociedad durante el siglo XIX, en particular a mediados del siglo XIX. Ahora, esto lo que buscaban sí era un aumento de un espíritu independentista y era contrario a lo que era la monarquía española. Ahora, estas colonias extranjeras, principalmente francesas, desarrollaron esta francmasonería nacional en Chile a través de la Logia L'Étoile du Pacifique, la cual tenía una asociación a este pensamiento liberal y una influencia de una nueva logia francesa ayudó a la creación de la primera logia nacional como fue la Unión Fraternal, la cual tuvo un rol relevante, obviamente, en el desarrollo de la Gran Logia de Chile. Ahora, esto, como les comentaba anteriormente, este espíritu de los jóvenes de nuestro país en esa época ayudaron a que participaran no solamente en masonería, sino que también en política como el Partido Radical o en instituciones, diríamos, altruistas como Bomberos de Chile. La Gran Logia de Chile, entonces, rompió lazos de amistad con el Gran Oriente de Francia, probablemente por factores mayores que no solamente fueron la dirección de la organización a través de una persona que no era iniciada, como les comentaba anteriormente, y ayudó a que principalmente esta nueva institución pudiese regular de cierta forma los destinos de la masonería nacional. Ahora, esos destinos que se desarrollaron fueron principalmente influenciados por el pensamiento de esa época, de lo que es el desarrollo de la sociedad francesa. La Gran Logia de Chile continuó utilizando elementos franceses, inclusive posterior de esta ruptura de relaciones con el Gran Oriente de Francia, durante al menos el siglo XIX. Y yo sugiero que inclusive hasta bien entrado el siglo XX, inclusive algunos elementos que hoy en día, si uno lee lo que son documentos que se encuentran en Internet o literatura nacional, podemos ver que hay elementos que claramente se relacionan a lo que es el desarrollo de la francmasonería a nivel internacional como fue en Francia. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y quedo abierto a si es que alguien tiene preguntas, tanto en español o si la quiere hacer en francés, también para mí va a ser un placer responderla. Muchísimas gracias. Bien, habíamos tenido entonces la charla del doctor Nicolás Pinto Pardo, que precisamente han hablado de la influencia de la francmasonería chilena en el siglo XIX y por supuesto, como es habitual en cada una de estas charlas, vamos a ofrecer la oportunidad de que quienes quieran puedan formular alguna pregunta y por supuesto nuestro conferencista se las va a responder con el mayor de los agrados. Así que levantan la mano nomás y se formula la pregunta. Yo le hago entrega del micrófono. Pero, por supuesto. Ya. ¿Podrías hablarnos de Francisco Bilbao, que fue uno de los precursores del pensamiento libertario? Sí, mira, bueno, no es mi especialidad, la verdad, pero en particular lo que se ve es que todo lo que es la corriente, diríamos, libertaria que hubo en Latinoamérica en particular, era de gente ilustrada que había ido, de cierta forma, a formarse Europa. Entonces, vemos que todo este desarrollo, diríamos, no independentista, pero sí de nuevas corrientes de pensamiento, diríamos, más asociado a un aspecto más laico, más de independencia, fueron importadas, de cierta forma, por eventos multicéntricos. Entonces, muchas veces estas personas que fueron grandes pensadores diríamos, del siglo XIX, estuvieron asociados a lo que fue el trabajo masónico, pero no militar, pero sí asociado como a una forma de administración de esta comunicación. Entonces, obviamente, cuando uno ve el nacimiento de estas, diríamos, logias lautarinas y estas logias previas a lo que es el nacimiento de esta masonería nacional, vemos que, claro, hablan de masonería, hablan de utilización de ciertos ritos, etcétera, etcétera, pero cuando uno ve qué realizaban realmente, bueno, lo que realizaban ahí era otro tipo de trabajo que estaba asociado principalmente a lo que era aspectos políticos, diríamos, independentistas de ciertas partes. Entonces, eso es lo que yo puedo decir hasta el minuto para poder complementar y poder responder algo de su pregunta. Sé que no es entera, pero espero que algo pueda ayudar.
Abierto el panel para las preguntas. Me voy a trazar por delante acá. ¿Quién levantó la mano? Usted. Gracias. Solamente para complementar quizá un hecho histórico que no todos lo conocen. Y lo voy a hablar acerca, en mi condición también de bombero. El primer mártir del Cuerpo Bombero de Valparaíso, masón, fue de la logia Bethesda y se llamaba Alexander Blackwood. Era segundo vigilante de la logia Bethesda y fallece el 24 de febrero de 1869 en un incendio que hubo en la calle actualmente Urriola, esquina de Prat, donde está el Banco BCI. Por tanto, cuando hablamos y conocemos, por ejemplo, reconocimiento que hace la Gran Logia de Chile con el Germán Tenderini en Santiago, el primer mártir masón bombero no era Tenderini, sino que era Alexander Blackwood. Eso es solamente lo que puedo complementar. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea hacer? Don Félix. Gracias. La masonería escocesa utiliza un mandil celeste, ¿ya? Entiendo que la influencia francesa en la masonería chilena de usar un mandil rojo tiene influencia de la masonería francesa. ¿Es así que en Francia utilizan el mandil rojo actualmente? Ya, muchas gracias por la pregunta. Miren, lo que yo he podido leer y estudiar es que principalmente hay un cierto, diríamos, hay que definir qué tipo de masonería está hablando, no del país principalmente, sino que el sistema masónico que desarrolla ese tipo de institución en particular. Ahora, el rito escocés antiguo y aceptado tiene un evento en particular que definió lineamientos de los paramentos que usted está hablando, que es la Convención de Lausanne, en 1875. En esa época, en ese minuto, se desarrollaron ciertos lineamientos para definir qué tipo de paramento utiliza cada grado en particular. Ahora, el color de una u otra cosa está dado previamente por otros elementos que fueron fundándose, yo me imagino, de una recolección de puntos en particular. Pero la consulta en particular que usted me hace, si es que lo que utilizan en Francia es de un color celeste y el resto no, más bien se asocia a qué tipo de sistema masónico usted está hablando. Porque sé que hay algunos, como por ejemplo el rito de emulación, que utiliza un color X, o el rito francés, que tiene un color en particular y que varían. Entonces, la verdad es que depende de qué tipo de sistema masónico de docencia esté hablando usted. El rito escocés utiliza el color que quizá visto en la exposición que está aquí al lado, que tuvo la oportunidad de ver hace unos minutos atrás, que era blanco con unos ribetes rojos para un grado de maestro. Eso. Bien, seguimos con el ciclo de preguntas. Haríamos paso a una última pregunta para finalizar el ciclo. Si alguien quiere hacerla, levanta la mano nomás y lo escuchamos atentamente. Parece que no. Bien, pues estaríamos concluidos. Muchas gracias. Un aplauso para nuestro conferencista de hoy, Nicolás Pinto Pardo, que nos ha acompañado entonces con esta charla acerca de la influencia francesa en el desarrollo de la francmasonería chilena del siglo XIX. Bueno, queremos agradecer a cada uno de ustedes por haber estado presente el día de hoy y por haber también disfrutado de este ciclo de charlas que obviamente se han producido en el marco de la conmemoración de los 160 años de la fundación de la Gran Logia de Chile. Por supuesto, quedan todos ustedes invitados a seguir todas las actividades que realiza la Gran Logia de Chile a través de Instagram. También estamos en Twitter, que corresponden a la Gran Logia de Chile y del Museo Masónico, para que ustedes efectivamente puedan seguir las actividades y también las redes sociales del Museo Palacio Vergara. Así que, por lo pronto, muchas gracias a cada uno de ustedes y a ver si más adelante nos encontramos una vez más acá en Viña del Mar. Muy buenas tardes.